Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Tres y 7 minutos de la madrugada. Buenas noches a todos. Es un auténtico placer y un orgullo empezar hoy en una serie de programas completamente especiales de Milenio 3, en vivo, como estáis viendo, en vivo y en directo. Un placer hacerlo con el magnífico equipo que componen Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter y este que os habla, Iker Jiménez. Y además, otro placer estar a los firmes mandos técnicos de don Antonio Bravo. Vamos a intentar hacer, pues un programa con todos los contenidos que a veces se nos quedaban cortos y que muchos de vosotros nos lo pedís por activa y por pasiva. Suena un poco, no sé cómo decíroslo, quizá poco humilde, no lo sé. Varios miles de correos electrónicos y muchos de ellos pidiendo un montón de temas, de historias, de casos, de sucesos. Y no hemos podido más que aceptar este reto, venirnos aquí, y es un gusto para nosotros, al estudio 1 de la cadena SER, en plena penumbra, con este estudio inmenso, e intentar meternos en el misterio. Cuando uno escucha las noticias, los boletines horarios de esta emisora, pues a veces le entra un poco de sobrecogimiento, ¿no?, por cómo está el planeta. Y al menos vamos a intentar que esta hora, estos 60 minutos de radio que vienen a continuación, sean casi un refugio de misterio, de emociones, de cultura, de viajes, de libros, de lo desconocido. En definitiva, esta segunda edición de Milenio 3 es un encuentro para cada uno de nosotros. Y os recuerdo dos citas importantes: milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y un teléfono, el 915324532, es nuestro contestador, 915324532, porque entre los mails, los correos electrónicos y las llamadas que recibamos esta misma noche, vamos a sortear varios libros, 5 en concreto, de Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, un libro maravilloso que además vamos a celebrar su tercera edición, regalando 5 ejemplares a todo lo que nos escriban, milenio3@cadenaser.com. Y además, después del informativo, en la recta final de esta hora, pues vamos a ir dando cumplir a cuenta de todas vuestras peticiones. En la primera edición de Milenio 3 hablábamos de lo que ha sido la noticia de la semana, al menos en lo que a estos temas se refiere. Una extraña urna, aparentemente del año 63 después de Cristo, y en ella una inscripción en arameo, una inscripción que reposaba prácticamente desconocida en los sótanos de un anticuario de Israel, que el doctor Lemer de la Universidad de la Sorbona la coge y la observa y dice: caramba, aquí dice algo que puede dar un giro a la historia. ¿Nos suena un poco a película? Bueno, es cierto. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces los grandes descubrimientos arqueológicos se han producido así, por casualidad. Un día hablaremos de las casualidades tremendas que han originado los grandes descubrimientos, sobre todo de este siglo. Una inscripción en arameo que decía lo siguiente: aquí yace Jacob, Santiago, sería la traducción que se ha hecho a nivel de las Sagradas Escrituras, hijo de José y hermano de Jesús. Esto, que son unas simples letras, puede generar un montón de inquietudes en los cristianos, en los no cristianos, en los arqueólogos y en los no arqueólogos. Aparentemente hay un hermano de Jesús que está ahí, cuyos huesos al menos estuvieron ahí hace 2000 años. Y ese hermano de Jesús es un personaje misterioso del que se habla a veces en algún pasaje de las Sagradas Escrituras y también en los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, a los que dedicaremos un programa íntegro, son un mundo apasionante. Son una serie de libros que en el siglo III quedaron apartados de lo que era mandato divino o inspiración divina y lo que no, y que nos hablan de una Biblia, vamos a llamarlo así, de un Jesucristo, de unos acontecimientos de forma completamente distinta. Ahí aparece ese Santiago, Jacob, hermano de Jesús. En la primera edición, que se ha emitido a las 10:30, como todas las noches de domingo en la cadena SER de Milenio 3, hablábamos con Jerusalén en directo, hablábamos con Nacho Ares, director de la revista Arqueología, y hablábamos con un historiador, César Vidal Manzanares, que yo creo que con un corte muy perfecto, una declaración muy concreta, nos decía la sensación que hay, que es que entre los historiadores, entre los hombres de ciencia, los que estudian la antigüedad, parece que queda claro la existencia real de un hermano de Jesús. Sin embargo, la noticia es tremenda. Sería la primera vez, científicamente, la primera vez
que un documento real, que no sea la Biblia, las Sagradas Escrituras, hablarían de Jesús de Nazaret. La primera. Esto es lo que nos comentaba hacia las 11 menos 20 de esta noche César Vidal Manzanares. Que Santiago era el hermano de Jesús está consignado en evangelios que van camino de los 20 siglos. Es decir, nadie, salvo alguien que no ha leído en su vida los evangelios, puede decir que es una sorpresa que Jesús tenía hermanos, cuando en los evangelios se menciona que se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, y se hace referencia a hermanas de las cuales por lo menos tenemos que desprender que había dos, porque efectivamente se habla de hermanas en plural, y de las que Gesipo, y ahí sí reconozco que Gesipo es una fuente un poco más extraña, pues dice que se llamaban Susana y Salomé. Es decir, solo una persona que no ha leído en su vida los evangelios puede decir que de pronto esto de saber que Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago, en fin, le causa unas dudas tremendas o ha hecho un descubrimiento enorme. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Milenio 3. En la cadena SER. Hoy, 28 de octubre de este año 2002, vamos a conectar dentro de muy poquito con Sevilla, porque han ocurrido fenómenos curiosos, extraños, dentro de ese tema que tanto os gusta, las apariciones. ¿Os acordáis que hace el 24 de agosto hacíamos un programa directamente allí? Milenio 3 se desplazaba a Sevilla para los extraños acontecimientos que mantenían en vilo a toda una barriada de la capital hispalense. Pues volveremos a conectar con nuestro corresponsal, José Manuel García Bautista, porque han pasado cosas nuevas. Os adelanto algo. Una universidad de Japón, después de escuchar el programa Milenio 3, se ha interesado en estudiar, en desplazar hasta aquí a varios de sus miembros y hacer un estudio concreto sociológico de lo que nos asusta a los europeos. Vamos a ver todo lo que se ha movido en Sevilla, pero como decía, cada día, al menos para Milenio 3, va a ser un día muy especial. Los días son como pequeños archivos grabados en el disco duro de la historia. Y nos gustaría siempre, aquí con Carmen Porter, siempre que hagamos un programa, Carmen, recordar qué pasó tal día como hoy. Pues sí, que yo encantada de estar con todos vosotros también en estas horas de la noche, además de la primera edición que hacemos en Milenio 3 a las 10:30. Y hoy vamos a ver lo que pasó un 28 de octubre de varios años. Empezaremos por 1492, año en que Colón desembarca en la isla de Cuba y la denomina Juana. Pasó justamente hoy, en 1492. En 1728 nace James Cook, navegante y descubridor inglés. En 1746, un terremoto destruye casi totalmente Lima, capital del Perú. Uno de los terremotos, o ha habido varios en Perú, tienen la triste, digamos, marca de muertos junto con Turquía a lo largo de la historia, y este fue uno que prácticamente hundió a la gran ciudad imperial limeña en el infierno. Nos vamos hasta el siglo XIX. Ya en 1866 nace el escritor Ramón del Valle Inclán. En 1886, 20 años más tarde, se inaugura la Estatua de la Libertad en Nueva York. 1954, Ernest Hemingway gana el Premio Nobel de Literatura. 1955, nace Bill Gates, informático y empresario estadounidense. Bill Gates, Carmen, que es uno de los personajes, aparte del más rico del planeta, el dueño de Microsoft, es uno de los personajes, hablaremos de él porque es de los que más leyendas urbanas genera. Algunos lo relacionan con el satanismo, no lo digo yo, lo dicen los artículos, sobre todo a nivel de las redes, ¿no? El misterio de Bill Gates. Un día hablaremos de él y de sus extraños programas. Un año más tarde, en 1956, se inaugura en el Paseo de la Habana de Madrid la primera emisora de televisión española. En 1958 es elegido papa el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII y es el sucesor de Pío XII. Uno de los muchos papas que se aventuró en estudiar un poco el ocultismo e incluso en hacer algunas profecías. Esto que voy a decir ahora ya lo habrán escuchado los oyentes de la cadena SER. 1982, el PSOE gana las elecciones legislativas con 10 millones de votos. El andaluz Felipe González se convierte en presidente del gobierno español. Y un año más tarde, es en 1999 ya, nos vamos hasta Andalucía, donde fallece Rafael Alberti, que obtuvo, entre otros, el premio Cervantes. El autor de Marinero en Tierra. Bueno, pues fijaros la cantidad de cosas que pasaron un día como hoy, un día para la historia. Siempre son días diferentes a todos los demás. En Sevilla han ocurrido cosas, como decíamos, sorprendentes. ¿Os acordáis de que hubo un caso en un solar antiguo, en la calle San Luis, donde la gente andaba soliviantada, donde incluso se veían sombras y donde sobre todo había habido suicidios rituales tremendos, siempre en torno a un mismo rectángulo?
La policía incluso, os acordaréis de Salvador Ortega, quienes nos sigáis del verano, los policías, uno de los fundadores de la policía científica precisamente, nos hablaban de suicidios tan extraños como una persona que se clavó un cuchillo en el corazón, corriendo hacia una pared, se clavó el puñal. Estuvimos en casa deshabitada por completo de ese hombre, porque decía que veía extrañas sombras y luces emergiendo de ese solar. Bueno, han pasado muchas cosas, entre ellas que la Universidad de Tokio se ha interesado en el fenómeno, y también, que no es moco de pavo, que en el Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento andaluz, un montón de gente empieza a hablar de fenómenos misteriosos y de apariciones. Vamos a conectar rápidamente con José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en Andalucía. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. José Manuel García Bautista, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Al parecer, una universidad japonesa, ni más ni menos, se interesa en los sucesos de los que dimos aquí cuenta en exclusiva de la calle San Luis. Bueno, cuéntanos un poco esto, tú como corresponsal en jefe de corresponsales en el sur de Milenio 3. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando, José Manuel? Pues efectivamente, Iker, la Universidad de Japón, en concreto la de Tokio, está realizando un estudio sobre los miedos de los europeos dentro de la asignatura de psicoanálisis social. Esto lo está llevando a cabo un grupo de estudiantes que es de diferentes nacionalidades, y destaca el trabajo de un chico español que se llama Raúl Arol Rosa, que precisamente está encargado del tema de los miedos en España, y lo está llevando a cabo con el tema de los fantasmas de la calle San Luis, que al parecer está teniendo una gran acogida y una gran aceptación por parte del profesorado de esta Universidad de Tokio. O sea, que ese tema del que tú nos hablaste por vez primera y estuvimos allí, creo que fue el 24 de agosto emitiendo en vivo, se ha convertido ya en tema integrante de un trabajo universitario. Realmente, bueno, pues nos enorgullecemos de ello y a ver qué conclusiones sacan, porque ha habido nuevas noticias al respecto, José Manuel, de ese caso. Sí, ha habido nuevas noticias. De hecho, han vuelto a tenerse constancia y noticias de nuevos suicidios en la zona y nuevos acontecimientos de extrañas luces, con lo cual el enigma que tocamos aquí en Milenio 3 hace ya unos meses, pues se está acrecentando día a día. La gente de Sevilla y de otras partes de España, incluso de otros países, te puedo decir que nos escriben constantemente al mail, a milenio3@cadenaser.com, preguntando sobre este asunto sevillano tan extraño, y bueno, en el que tú pusiste la primera piedra, desde luego, informando a toda la audiencia. De todas formas, en Sevilla, que es una ciudad que ojalá pronto albergue un Milenio 3 en directo y en vivo, ojalá lo consigamos, la verdad es que es pródiga en sucesos de este tipo, porque hace nada prácticamente tú vuelves a sacar a la luz manifestaciones aparentemente paranormales, ni más ni menos, en el Hospital de las Cinco Llagas, que es sede del Parlamento andaluz. José Manuel, prácticamente, pues danos una pincelada de todo esto. ¿Qué está ocurriendo? Pues desde hace una fecha, Iker, se están viendo manifestaciones espectrales en la sede del Parlamento andaluz. Lo han visto vigilantes de seguridad, lo han visto integrantes del cuerpo de limpieza e incluso los propios parlamentarios. ¿Los propios parlamentarios qué describen? Pues básicamente un ser etéreo con ropajes de monja antigua del siglo XVI en concreto, que vaga por los pasillos e incluso ha llegado a juguetear con las propiedades de los propios parlamentarios, lo que son las carpetas y demás. Podríamos hablar, de José Manuel, de un sentimiento muy típico, como nos ocurría en la calle San Luis, que es miedo en la gente, miedo en las personas que quizás a esta misma hora están allí ejerciendo labores de seguridad o de limpieza. Acertadísima esa pincelada, acertadísima, porque es precisamente el clima que viven los miembros de seguridad y el personal del Parlamento, miedo, temor. Hablaremos profundamente de este caso, desde luego, porque merece un programa en sí, pero José Manuel, ¿siempre se aparece la misma figura? ¿El retrato robot sería el mismo o ven cosas distintas los diversos testigos? La mayoría de las veces el espectro de la monja, pero llama la atención una visión que tuvo uno de los vigilantes de seguridad, que vio un grupo de niños jugando en uno de los patios. Un grupo de niños espectrales, Tremendo. ¿Y hay un pasado concreto que pueda originar esa historia en ese lugar? Efectivamente, hay un pasado, ya que aquello fue antiguamente un hospital, como tú muy bien has indicado, y aparte de ello, el lugar fue donde en el año 1639, creo,
fueron enterrados más de 200.000 personas que en Sevilla fallecieron debido a una epidemia de peste. Si sumamos todo ello a que también, como he indicado antes, aquello fue un hospital y que se produjeron bastantes muertes, bastante defunción a lo largo de los siglos, e incluso que acogieron a soldados de la guerra civil, tenemos un cóctel con todos los ingredientes propios para albergar toda una historia de fantasmas en un marco tan emblemático como el Parlamento andaluz. Don José Manuel García Bautista, jefe de corresponsales en el sur para Milenio 3, nos ha vuelto a poner los pelos de punta. Trataremos este tema en profundidad como se merece, como hemos dicho, y un fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias, Iker. Un grupo de niños espectrales. Yo, esa definición de José Manuel García Bautista es con la que me quedo, ¿no? Recordaréis que en el caso de San Luis había varios testigos que antes de matarse, antes de suicidarse, veían en las ventanas de lo que era el antiguo orferinato a niños que les robaban. Lo que pasa es que, claro, hacía 55 o 60 años que ese orferinato no estaba en activo. Son los misterios que ocurren en todas las partes de España. Y en estas segundas ediciones de Milenio 3, y queremos que sea vuestro programa de la madrugada, yo os lanzo esa apuesta. Queremos que estéis con nosotros. Vamos a hacer programas especiales con vuestras llamadas, entrando en directo. Vamos a hacer un montón de cosas. Y queremos que os subáis al carro de emociones, de misterios, de palabras, de viajes de la cadena SER de Milenio 3 que os proponemos a partir de ahora, cada madrugada a las 3 en directo, aparte de nuestra primera edición a las 10:30. Y hay una sección, una especie de viaje al pasado que queremos remarcar con fuerza. Son nuestras leyendas. Leyendas a veces con mucho más de real de lo que podemos imaginar. Todas las que vamos a ir leyendo, poniendo, narrando, todas ellas tienen componentes reales y lo iremos viendo con casos. Hay algunas preciosas, otras sobrecogedoras, historias entre la bruma de la verdad y lo soñado o quizás lo temido. Nuestras leyendas son un patrimonio cultural y antropológico que desde luego aquí queremos reivindicar y queremos conservar. Viajaremos por toda España recogiendo las grandes o pequeñas leyendas que están ahí a punto de desaparecer, algunas de ellas, y que merecen toda nuestra atención. Una de ellas, que a mí personalmente, os lo digo desde pequeñito, me sobrecogía el alma, era la que le decían la del diablo penitente de Lekeitio. El diablo penitente de Lekeitio. ¿Queréis escucharla? Nuestras leyendas. Aquella noche, como de costumbre, brillaban las estrellas. Repentinamente, unos pasos, como de anciano, se escucharon a la espalda de Chili. Era un hombre cubierto, un penitente rezagado que le pedía ayuda. «Pescador, ¿puede llevarme hasta donde haya una imagen y así poder azotarme?» El vasco, un tanto extrañado, le miró de arriba abajo y sin titubear le indicó el monte Hoy, lugar oscuro en el que había varias ermitas antiguas. Yendo hacia allí, el hombre embozado le sonrió. «¿Por qué no me acompañas? ¿Acaso tienes miedo?» Subieron los dos, y al llegar a la puerta de San Pedro, el penitente se cubrió entero y pasó de largo. «Vamos aún más allá». Siguieron caminando durante horas, con el frío calándoles en los huesos, y llegaron hasta la otra iglesia, casi derruida pero con un Cristo en la puerta. El individuo rodeó la estructura y ni siquiera pasó ante la imagen. Era como si algo le repeliese. «¿Aquí tampoco te azotas?», preguntó Chili. «Pues vaya penitente que estás tú hecho». «¿Acaso tienes miedo?», contestó el misterioso ser. Chili, pensando en que todo aquello era una molesta broma, alzó los puños dispuesto a terminar la caminata. Pero cuando empezó a zarandear aquel viejo huesudo, vio algo que le heló el corazón. El mal espectro tenía pezuñas y manos como los mismísimos chivos. El atalayero salió corriendo, vereda arriba, escuchando el espantoso golpear de aquellas patas en las piedras. Detrás, el ser gritaba entre carcajadas: «Tienes miedo, tú tienes miedo». Lleno de espanto, como nunca antes lo había sentido, Chili Zamacola, el gigantón de Lekeitio, llegó hasta la pequeña ermita del Cristo del Portal. Allí estaba su única salvación. Preso del pánico, se arrojó atravesando la puerta hasta el interior. Allí, echado en las tinieblas, escuchó afuera el tronar de la voz del penitente. «Maldito, eso te ocurre por mentarme. Soy el diablo, y habías caído ya en mi poder. Puedes dar las gracias al lugar donde te cobijas. Si no,
ya estarías entre mis garras. Horas después, y con una gran furia, alguien golpeó el trozo de puerta que aún quedaba en pie. Cuentan en Lekeitio que a pesar de que Chili murió hace más de 200 años, en aquel lugar solitario en mitad del monte quedó la prueba de toda esta leyenda. Allí, grabada en la madera, quedó para siempre la mano de macho cabrío marcada a fuego, del diablo penitente. Esta era la historia del diablo penitente de Lekeitio, que se sigue contando a los niños, sobre todo hablando de los atalayeros, unos personajes como este Chili de Lekeitio, un hombre forzudo, del que hay algunos grabados, personas que iban a la mar, bueno, mejor dicho, iban a las playas de Lekeitio e intentaban ver si el mar estaba en calma, y eran los que avisaban en la amanecida a los pescadores. Y un día, este hombre, una noche estrellada, se encontró con un penitente, pero que guardaba una sorpresa. Algún día hablaremos de casos no tan legendarios, donde muchos testigos afirman haberse encontrado con cosas así, haberse encontrado con figuras misteriosas que tenían representación de lo que prácticamente para todos es el diablo. Y realmente, sobre todo esto, siempre hay una información importante en los libros. Siempre hay una información que la gente a veces oculta por desconocimiento, o realmente pasa de ella olímpicamente. A mí me da bastante pena comprobar cómo, sobre todo los jóvenes, no leemos a veces lo suficiente. Y Milenio 3, esta segunda edición de Milenio 3, va a ser siempre una atalaya, nunca mejor dicho, recordando la anterior historia, para fomentar la lectura del misterio y otras muchas cosas, pero sobre todo de lo desconocido, que es ese término tan amplio. Vamos a abrir hoy, por vez primera, una vieja puerta. Una puerta que nos conduce a un lugar que os aseguro os va a gustar. Una biblioteca muy especial en la que tenéis una cita cada domingo a estas horas. La biblioteca de Milenio 3. Libros, qué material tan importante. A mí, muchas veces, Carmen Porter, buenas noches de nuevo. Buenas madrugadas. Otra vez, sí, que aquí estamos. Te vuelves de nuevo al estudio 1, ¿verdad? En esta bruma que tenemos aquí casi montada entre el humo del cigarro, las luces, la poquísima luz, ¿no?, que tenemos siempre en este programa. Muchos nos preguntáis cómo hacemos el programa. Y también muchos nos preguntan, Carmen, pues la gente que quiere adentrarse, que es muchísima, no os lo podéis hacer, no lo podéis imaginar, cómo adentrarse en estos temas, ¿no? Cómo intentar adquirir conocimientos, aunque esa palabra a mí me disgusta, porque creo que casi nadie sabe mucho de estas cosas y las verdades son muy resbaladizas y muy lejanas. Pero ¿qué se puede hacer para documentarse? Internet hoy en día es un lugar peligroso donde hay casi tanta verdad como mentira. Hay muchas leyendas urbanas, leyendas de las que también hablaremos casi a pinceladas, los grandes mitos del tiempo moderno. Y yo siempre respondo, Carmen, lo mismo: los libros. Acudid a los libros. Y siempre en esta biblioteca vamos a recomendaros un libro que está en las librerías, que está de actualidad, que podéis conseguir, y otro libro de esos que desgraciadamente habría que ir a las librerías de viejo, a esos pequeños cementerios de libros ahí todavía latentes, los libros antiguos. Vamos a hablar de algunos de ellos porque en ellos están los grandes casos, las grandes historias, los grandes autores. Hoy traemos un libro especial que sí que se puede encontrar en las librerías, ¿no, Carmen? Pues sí, que hoy traemos Tras los pasos de Drácula, un libro de Fernando Martínez Lainez, que fue premio de Grandes Viajeros del 2001 y está editado por la Biblioteca de Grandes Viajeros también, y es de Ediciones B. En él, Tras los pasos de Drácula. Exactamente. Además, una portada que dice mucho, porque la tenemos delante de nosotros. Se trata del castillo de Vlad Tepes, que, como bien dice el autor dentro del libro, no es lo mismo que el conde Drácula. Pues la gente los confunde, ¿no, Carmen? Exactamente. Él nos explica desde un principio y hace una diferencia, además muy clara y muy bien escrita, de lo que fue Vlad Tepes, el empalador, como se le llamaba, porque cogió esa fama y hizo un montón de asesinatos, empaló a muchísima gente y se quedó con el sobrenombre del empalador. Y lo distingue del Drácula de Bram Stoker, el que todos conocemos por las películas y por la famosa novela. La famosa novela que, bueno, tiene una leyenda tremenda. Bram Stoker, que era un personaje tremendo también, y que dicen, Carmen, esto pertenece también a la leyenda, esa leyenda urbana, que nadie sabe si es verdad o es mentira, un día la retomaremos. Bram Stoker murió en una pensión muy vieja, casi enfebrecido por unas fiebres, por unas pestes. Se levantó, señaló a la esquina y murió, pues al poco de decir dos frases que eran estrigoyu, estrigoyu, vampiro, vampiro. Al parecer el personaje le pudo al propio Bram Stoker. ¿Le ha pasado algo parecido a Fernando Martínez Lainez? No, no le ha pasado nada parecido. Y además os voy a dar una cita que hace él en el libro y que me ha parecido
pues bastante peculiar. Nos dice cuál es el sentido de este libro y comienza diciendo: el sentido del viaje, recorrer la ruta de Drácula, o mejor de los Dráculas, para encontrar sus huellas, indagar el mito y la realidad de dos personajes, uno imaginario de papel y otro real, que se fundan y se identifican en la memoria histórica y la imaginación popular. Muy importante, porque la gente no sabe dónde acaba uno que fue ese emperador turco que empalaba a las personas y que además tenía, y luego lo comprobaréis con el viaje que vamos a hacer a Transilvania, ni más ni menos en esta noche, tenía la costumbre, Carmen, fíjate qué costumbre más higiénica, de invitar a comer a sus enemigos o a los que les debían dinero o caza o lo que fuese, y junto a la mesa ponía a moribundos empalados que estaban agonizando y les obligaba a comer junto a ellos. Ese era Vlad Dracul, hijo del demonio, hijo del dragón, según el antiguo dacio, el antiguo rumano, un personaje que además allí sigue siendo muy querido porque es el que se enfrentó a los turcos. Exactamente, él sigue siendo muy querido, pero en cambio el conde Drácula es, por decirlo de algún modo, muy odiado. La gente de Rumanía no quiere saber nada del conde Drácula de Bram Stoker, pero en cambio sí que, aunque fue un personaje, pues como tú bien has dicho, que empalaba a sus enemigos, con los que luchaba, exactamente, fue uno de los príncipes de Rumanía. Aún así, después de todas las barbaridades que hizo, hay una leyenda muy bonita en torno a él. Se le tenía mucho miedo, eso es verdad, y el autor lo cita un pasaje que es bastante bonito, en el que dice pues que había una historia que se contaba, que había una fuente justo debajo de uno de sus castillos, y por el temor que le tenían, Vlad Tepes ponía una copa de oro con perlas y con gemas preciosas, y nadie se atrevió a robarla en ningún momento, por temor a lo que Vlad Tepes les podía hacer. Cuando desapareció esa copa, sabían que Vlad Tepes, Drácula, había muerto. Menuda historia, Carmen. Recomendamos el libro entonces, Tras los pasos de Drácula, ¿no? Tras los pasos de Drácula, ediciones B, de Fernando Martínez Laine. Pues esa es la recomendación, la primera de todas, de Milenio 3. Y también, como no, tenemos un pequeño recuerdo para nuestros incunables, aquellos libros que ya son muy difíciles de encontrar. Yo tengo que deciros que no podíamos empezar esta biblioteca con otro libro. A mí es el libro que marcó mi vida probablemente, y espero que marque la de muchos jóvenes o no tan jóvenes que acudan al fenómeno de los ovnis. Os preguntáis mucho por el tema ovni, constantemente en los mails, constantemente queréis nuevos temas y los tendréis, y sabéis que en Milenio 3 tendréis todos los documentos de última hora. Pero hay un libro muy especial, lo editó Plaza Janés en el año 1976 y se llamaba 100.000 kilómetros tras los ovnis. Ese libro lo firmaba un reportero de por aquel entonces un periódico de la cornisa cantábrica, la Gaceta del Norte, y se llamaba Juan José Benítez, firmaba como J. Benítez. Y fue simplemente los reportajes que él hizo durante aquel año 75 y 76 engrosados en aquel volumen. Las ventas fueron fabulosas, prácticamente pues 80.000 ejemplares, que en los años 70 y para un libro de ovnis hoy sería inalcanzable desde luego, pero en aquel entonces fue un boom rotundo. ¿Y qué nos contaba el bueno de Juanjo Benítez, que ha estado varias veces en este programa, en aquel libro? Pues bueno, nos hablaba de la búsqueda errante, sin duda alguna, de un periodista con un misterio que le había atenazado el corazón. Él había visto 2 supuestos ovnis en las playas de Chilca, en Perú, y desde entonces su vida se vio marcada por buscar sentido a ese misterio. Las llanuras de Castilla, los verdes campos de Galicia, las Islas Canarias, toda España recorrida con un 124, con un atillo de ilusiones y de valor a la espalda, un hombre que lo dejó todo para buscar sentido a los ovnis, y lo hacía con una fuerza interior, con un alma que yo creo que desde luego nadie ha podido seguir su senda igual que él. J. Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis, año 1976. No lo dudéis, si lo encontréis en algún sitio, dormido entre montañas de libros en alguna librería de viejo, no lo dudéis, ahí hay una pequeña joya para quien la sepa leer. Y Carmen nos hablaba de Transilvania, de un país, de un entorno, de un lugar mágico, distinto, donde llamar a alguien vampiro, o llamarle Dracul, pues puede ser la peor de las maldiciones, donde todavía en algunos lugares como el Paso del Borgo siguen resonando en las noches las oscuras capas, los carruajes, el miedo legendario, un miedo que envolvió a personas de todo tipo. Un día, Carmen, se me está ocurriendo ahora mismo, podíamos hacer crítica incluso también de algunas películas, porque yo me estoy acordando de Nosferatu, el no muerto, 1922, realizada por la UFA alemana, de Murnau,
y protagonizada por un personaje del que hablaremos en nuestros personajes. Cada domingo vais a tener también una relación de extraños personajes de la historia, llamado Max Schreck. ¿Os acordáis de aquel vampiro calvo? Que nada tenía que ver, ¿verdad, Carmen?, con aquel glamuroso actor que luego hacía de Drácula, ¿no? Durante generaciones, daba ¿no? miedo, incluso él en propia persona, sin maquillar y sin nada, era lo que podríamos ver la figura de un vampiro Real. hoy en día, real, por supuesto. No era desde luego Christopher Lee, no era Bela Lugosi, que eran más o menos guapos. Este era Max Schreck, muerto en extrañas circunstancias. Fijaros la leyenda. Si alguien tiene en la mente, Antonio Bravo no sonríe, pero creo que tiene en la mente esa imagen. Si tiene alguien en la mente ese vampiro elevándose sobre un ataúd, en imágenes de blanco y negro, con unas garras como de rata inmensas y dos colmillos que no son en los lados, sino son frontales, y una cabeza calva, un hombre que con las pestes de aquellos primeros años se trasladaba, según la novela, hasta Europa, hasta Alemania, pues realmente verá al auténtico vampiro, al Nosferatu, el no muerto. Esa película tuvo tanto impacto que se quemó. Los productores de los derechos de Bram Stoker, de la novela Drácula, se cabrearon muchísimo, se puede decir a estas horas de la noche, y quisieron quemar la película porque no tenía mucho que ver con la novela, y además no querían que se llamase Drácula porque era un tío realmente espantoso. Es la historia de Max Schreck. Bueno, todo lo que tenga que ver con este personaje, con Drácula, con Transilvania, con Valaquia, todo esto está envuelto todavía de lo legendario, de lo mágico, de lo misterioso. Y hemos decidido irnos de viaje. Cada domingo, en estas segundas ediciones de Milenio 3, no solo vais a tener libros, personajes, leyendas, sino también vamos a poner rumbo al misterio. Nuestro compañero, el audaz Carlos Barroso, siempre va a irse hacia un lugar del mundo. Y en esta ocasión, creo que es uno llamado Transilvania. Rumbo al misterio. Transilvania se encuentra en la región central de Rumanía, en el corazón de los montes Cárpatos. Sus espesos bosques, profundos valles y altas montañas salpican de verde y negro tan sorprendente relieve. Luz y oscuridad se encargan de dibujar formas misteriosas sobre las colinas de Transilvania, invitando a la imaginación a viajar por mundos fascinantes de misterio y encanto. Transilvania es la cuna del Drácula de Bram Stoker, un vampiro de leyenda que nace al amparo de la historia de Vlad el Empalador, un príncipe cristiano y a la vez sanguinario noble que disfrutaba con el martirio de sus víctimas. Aprovechó la lucha contra los ejércitos de infieles para empalar, decapitar y, dicen, beber la sangre de quienes caían en sus manos. Leyendas aún más escondidas aseguran que el príncipe Vlad disfrutaba invitando a comer a su castillo a otros nobles rumanos después de haber rodeado la mesa de restos de cadáveres. La región transilvana fue habitada por los dacios antes de que los romanos tomaran posesión de la zona y la llamaran Dacia en el año 105 o 106 a.C. Tras el dominio romano pasó a formar parte del imperio gépido y posteriormente sería eslava. Desde antiguo, y fundamentalmente a lo largo del siglo XVII, Transilvania fue objeto del deseo de húngaros, austríacos y rumanos. Zona romántica por excelencia, la región, y por añadidura Rumanía, presenta un amplio acervo histórico y cultural, frontera oriental de la lengua latina y fuente de asombrosas sorpresas naturales y artísticas. Conocer Transilvania supone entrar en un magnífico paisaje de bosques, valles y colinas, ciudades medievales como Sigisoara, actualmente declarada Patrimonio de la Humanidad, castillos como el de Bran, el lago de Rosu o la propia Cluj, capital transilvana. Desde luego, habría muchos recorridos posibles en Transilvania, el de los monasterios, el de los parques y, por supuesto, el de los mitos y el misterio. Este último itinerario nos llevaría a Bucarest para pasar de allí a Targoviste y el monasterio de Curtea de Argés, antes de alcanzar el mítico castillo de Bran, lugar en el que moró el sanguinario príncipe Vlad Tepes. Hay que pasar antes por Brasov, junto al monte Postavaru. Allí podríamos entrar en la Iglesia Negra, un monumento del siglo XIV. Luego pasaríamos por el propio castillo de Vlad Tepes, escenario de increíbles leyendas de tortura y sangre. Posteriormente, pasando por valles y montañas de aspecto romántico, llegaríamos a Miercurea, Paso de Borgo, Bistrita y por fin Sigisoara, una de las ciudades medievales más bellas y mejor conservadas que existen en el mundo. Cada uno de sus rincones y recoletas callejuelas es el ejemplo más vivo del misterio y de la historia. Un reloj del siglo XIV, la casa del príncipe Vlad,
la fortaleza. En definitiva, un país fascinante con unas costumbres muy arraigadas y multitud de ciudades y rincones en los que el tiempo se ha ido encargando de labrar sorprendentes y misteriosas leyendas. Rumanía y Transilvania, Transilvania y Rumanía nos esperan para llevarnos por increíbles caminos en los que el mito y la historia se mezclan con una facilidad casi sobrenatural. Fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Milenio 3 @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com. Estáis a tiempo todavía, mientras dure el informativo que vamos a conectar ahora mismo con él, para entrar en el sorteo de sus 5 libros de Misterios de la Iglesia de Carmen Porter, celebrando la 3ª edición, y que realmente merece la pena. Ya sabéis que nosotros vamos a ser unos difusores de la magia del libro, como hemos sido difusores ahora mismo de la magia del viaje que acaba de pegarse Carlos Barroso por Transilvania. ¿Cuál será el siguiente destino? ¿Perú? ¿Turquía? ¿Malasia? Bueno, lo dejamos en manos de nuestro explorador particular, que va a intentar, con una buena dosis de ilusión, que viajéis con la fuerza de las ondas, porque a veces se puede viajar desde el coche, caminando por España, desde debajo del edredón, ¿no?, donde pueden estar muchos ahora mismo. Podemos viajar con la imaginación y con los datos, y eso vamos a hacerlo cada semana en Rumbo al Misterio. Milenio3 @cadenaser.com, Milenio3 @cadenaser.com, y desde luego las noticias más importantes, la última hora, todo lo que ha pasado en el mundo va a estar siempre pendiente de vuestra atención. Han pasado cosas magníficas. Primero, y es lógico, ¿qué pasa? ¿Cuál es la última hora desde Jerusalén en torno a ese descubrimiento que puede poner en tela de juicio la existencia real arqueológica de Jesús de Nazaret y de su hermano, o de su supuesto hermano, Santiago? Y también no perdáis ripio con la noticia que acaba de ocurrir en Chile. Hay ahora mismo un debate muy grande. Ha aparecido un extraño ser, un misterioso ser pequeño, cabezón. Nadie sabe si es algún tipo de simio, algún tipo de marsupial. Se está examinando la criatura. Un día, si queréis, hacemos un programa íntegro de extrañas criaturas, por ejemplo en España. Si es que, vamos, cada cosa que ocurre, se nos ocurre a nosotros también una noticia que genere un programa. Os dejamos con ese informativo, con todas las noticias que nos traen cada semana, cada 7 días, a esta edición, la segunda de Milenio 3, Carlos Barroso y Carmen Porter. Ha sido el tema principal de nuestro programa esta semana. La revista Biblical Archaeology ha publicado un descubrimiento asombroso. Varios investigadores han localizado en Jerusalén un osario de piedra caliza del primer siglo de nuestra era, con una inscripción en la que puede leerse Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Los arqueólogos piensan que la frase hace referencia a Jesús de Nazaret y que el osario vendría a demostrar que Cristo tenía un hermano. Si el hallazgo resulta ser auténtico, se trataría de la referencia más antigua que existe sobre Jesús fuera de la Biblia. Enseguida nos vamos a Jerusalén. Antes, otras noticias en titulares con Carmen Porter. Descubierta una extraña criatura en Chile. Exfuncionario de Clinton desea desclasificar expedientes OVNI estadounidenses. La canción Aserejé podría tener contenidos satánicos. Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Curiosa inscripción encontrada en un pequeño osario de piedra descubierto en Jerusalén. La investigación está todavía en sus inicios, pero los arqueólogos sospechan que Jacobo, o Santiago, que es lo mismo, podría ser el hermano de Cristo. Corresponsal en Jerusalén, Julio de la Guardia. La próxima edición de la prestigiosa revista especializada Biblical Archaeological Review aportará más detalles del fortuito descubrimiento que tenía lugar recientemente en Israel. De forma totalmente casual, un arqueólogo francés tomaba prestado un antiguo osario, propiedad de un coleccionista israelí. Descubría una inscripción que podría modificar nuestro entendimiento de la persona de Jesús de Nazaret. Jacob ben José Achel Yeshu, Santiago, el hijo de José y hermano de Jesús, reza esta inscripción que vuelve a poner de relevancia la posibilidad de que el fundador del cristianismo no hubiera sido hijo único, tal como señalan los evangelios apócrifos. Hace unos días ha aparecido en Chile lo que parecen ser los restos de una criatura extraña con un enorme cráneo, 2 brazos, 2 piernas y dedos muy largos. Según las primeras investigaciones, este ser estuvo vivo 8 días y hay expertos que aseguran que no se trata ni de un feto humano ni de un animal, Carmen. Según la familia que lo encontró, la extraña criatura permaneció viva durante 8 días y en algunos momentos abría los ojos. Especialistas de la Universidad de Chile afirmaron que podría tratarse de un feto de algún felino, pero esta hipótesis ha sido rechazada por un médico psiquiatra, Mario Dussel, que ha estudiado el ser y ha asegurado que el ser encontrado no tiene las características propias de un feto humano y menos las de un animal.
Biólogos alemanes han encontrado el que se considera el ser vivo más longevo del mundo. Se trata de una esponja, una simple esponja que tiene 10.000 años de antigüedad. La esponja marina, que había sido estudiada durante más de 20 años en el fondo marino de la Antártida, mide 2 metros y tiene un metabolismo y crecimiento limitados. Los investigadores del Instituto Alfred Wegener para investigaciones polares y marinas tuvieron que calcular su edad a partir de la medición de consumo de oxígeno y llegaron a la conclusión de que tiene más de 10.000 años de antigüedad, lo que la convierte en el ser vivo más longevo del mundo. Un antiguo ayudante de Bill Clinton y un periodista están dispuestos a investigar toda la información que el Pentágono ha logrado reunir sobre el fenómeno OVNI en los últimos 25 años. No quieren probar la existencia de vida extraterrestre, sino solo que se investigue científicamente la aparición de objetos volantes no identificados. John Podesta, exfuncionario del régimen de Clinton, ha declarado que es hora de que el gobierno desclasifique los expedientes OVNI de más de 25 años de edad y proporcionen a la ciencia datos que ayuden a determinar la verdadera naturaleza del fenómeno. También ha asegurado que la nueva iniciativa no pretende demostrar la existencia de extraterrestres, sino legitimizar la investigación científica de fenómenos aéreos inexplicados. Y de forma breve otras noticias, por cierto bastante curiosas. El gobierno rumano está buscando el lugar ideal para construir el parque temático Draculandia, una vez descartada la ciudad de Sighisoara. El Ministerio de Turismo de Rumanía anunció que el parque temático dedicado a Drácula ya no se construirá en la histórica localidad de Sighisoara. La UNESCO recomendó la designación de otro lugar para llevar a cabo el proyecto y así preservar la ciudad amurallada construida en el siglo XII por los colonos alemanes. Y una más, profesores de religión de Honduras señalan que la canción Aserejé del trío Las Ketchup podría tener contenido satánico. Según algunos profesores de religión del norte de Honduras, la canción de Las Ketchup tiene contenidos satánicos. Su interpretación Aserejé equivale a la invitación a ser hereje y que la frase Diego tiene chulería significa Lucifer era un ángel hermoso. Por su parte, Sony Music, compañía a la que pertenece el grupo, ha desmentido todas estas afirmaciones. Pues es todo por esta semana. Dentro de 7 días, más noticias en Milenio 3. Pues esto fue lo que dio de sí la semana en torno a las noticias del misterio. Yo siempre repito la misma frase. Milenio 3 es un programa sobre lo desconocido. Lo desconocido no solo son fenómenos paranormales. Iríamos casi con orejeras, como llevan los burros, si solo pensáramos en fenómenos paranormales. Porque es que lo que se desconoce es tan maravilloso, tan amplio, tan increíble, que, una hora de radio incluso se queda corta. Y lo vais a comprobar. Pero estamos muy contentos de que a partir de ahora la cadena SER, a las 3 de la madrugada, y también, por supuesto, a las 10:30, tenga este encuentro con vosotros. A partir de aquí queremos deciros que Milenio 3 os plantea este menú de lo desconocido, en su amplio sentido de la palabra, para que os unáis a nosotros. Un teletipo de última hora, Carmen Porter, porque parece ser que ahora mismo las agencias hablan desde Chile de nuevos datos en torno a ese extraño ser capturado en el sur de Chile. Exactamente, Iker. Ahora un especialista de la Universidad de Santo Tomás de Chile dice que podría ser un marsupial, un micromamífero, como lo llama él, que sería característico de las zonas chilenas donde se han hallado los restos de este extraño ser. Hay un debate en la red porque algunos investigadores chilenos dicen que para nada se trata de ese marsupial, que no puede ser, que no coincide la descripción. Las fotos son espectaculares, vamos. Exactamente. Es un cráneo gigantesco. Además ha salido la foto del marsupial, que puede ser, y la del extraño ser hallado. Y parece ser que los chilenos dicen que no coincide para nada lo que es un ser con otro. Bueno, las polémicas siempre activas. Milenio 3 no suele creer, así digamos por decreto, en verdades oficiales, porque luego nos llevamos grandes sorpresas, sino que se los pregunten a los, colaboradores del gobierno de Clinton, que ahora van a sacar documentos que estaban desclasificados, o clasificados, mejor dicho, sobre el tema OVNI, es decir, cosas que se habían negado, que resulta que son verdad, así que hay que tener los ojos muy abiertos. Y en ese correo electrónico, Carmen, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y también un teléfono de contestador, exacto, para que nos dejen allí sus llamadas, que las vamos a contestar a todas ellas, igual que hacemos con los mails. El teléfono del contestador es el 9-532-4532, 91-532-4532. Y además decir, Carmen, que todas las llamadas del contestador haremos de vez en cuando este programa de la madrugada especial para los oyentes, con respuestas para todos vosotros, o al menos intentando dar respuestas. Nosotros somos unos meros ignorantes, pero acudiremos a quien sabe de todo esto. Entran también en los sorteos de ese libro de Misterios de la Iglesia. ¿Qué nos ha llegado al mail durante toda esta semana, Carmen? Antes de empezar con los mails,
también contestar a todos los que nos han llegado durante el programa diciendo que si ellos entraban en el sorteo. Claro que entráis en el sorteo de los libros, por supuesto. Y muchas gracias, de verdad, por la cantidad de mails que solamente en este espacio, en estos minutos, han llegado ahora mismo a la redacción de la cadena SER. Gracias, de verdad. Nos ha llegado uno de una pareja que dice que son nuevos adeptos al programa, Miriam y José Luis. Dice que Miriam llevaba mucho tiempo interesada en hacer una regresión. Ha leído varios libros y dice si podríamos asesorarla de alguna manera sobre las regresiones. Bueno, es un tema complicado, misterioso, mucho cuidado con las regresiones, mucho cuidado con lo que se está haciendo en algunos espectáculos por ahí. Hombre, sería el archivo negro del misterio, ¿no? Igual un día lo abrimos. Pero más de una vez y más de dos, en algunas discotecas de algunas provincias han quedado gente bastante maltrecha después de supuestas regresiones. La regresión y la hipnosis es un tema muy serio, no es ningún espectáculo. Por favor, asesoraros con profesionales médicos, no solamente hipnólogo. El que es solamente hipnólogo, mi opinión es que dudéis, luego cada uno que haga lo que quiera. Gemma Marina Hernández nos dice que Iker, que hay veces que la das mucho susto. Bueno, pero ese también es el cometido de este programa. Hay historias que dan susto y que evidentemente son parte de lo extraño, como lo que hablábamos hoy con José Manuel García Bautista. Yo me he quedado con esa imagen, Carmen, un grupo de niños de figuras espectrales, de figuras extrañas, etéreas, en mitad de un pasillo en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Bueno, esas cosas pasan y aquí estamos para contaros todo lo que ocurra. Aitor Sánchez nos pregunta sobre los viajes astrales, las técnicas, las experiencias e incluso los peligros. Bueno, pues la verdad es que hay muchos. Tener cuidado, vamos a hacer un programa especial. El viaje astral es uno de los grandes mitos, que se ha hablado mucho de él y yo creo que con poca profesionalidad. Laureiro Gavino nos dice que dónde puede volver a escuchar el programa especial del 11 de septiembre. Bueno, en una dirección, ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Y nos vamos ya rápidamente. Carmen Portero, muchas gracias. Igual Carlos Barroso, Katia Rocha y por supuesto don Antonio Bravo. Este ha sido el primer especial de Milenio 3. Este es nuestro menú, con viajes, libros, misterios. Bueno, si queréis ya sabéis dónde encontrarnos. Os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER y os dejamos después, no os lo perdáis, por favor, con don Roberto Sánchez y su magnífico Si amanece nos vamos. Nos vemos nosotros dentro de 7 días.